los asistentes, buenas noches y vamos a iniciar la grabación. Sí, les estoy compartiendo la pantalla. Verán, hoy día vamos a hacer un breve resumen de esto de los dominios de COVID y también les voy a dar unas directrices para que ustedes hagan una especie, o mejor dicho, una auditoría. No sé si han escuchado alguna vez las auditorías, las auditorías, primero que nada, no se realizan únicamente con un fin específico. Por ejemplo, hay auditorías contables para la parte financiera, la parte contable. Hay auditorías de procesos para la producción, a ver si está haciéndose bien un producto. Auditorías de calidad para ver si el producto cumple con la calidad o no. Sí, y hay algunos tipos de otras de auditorías, pero también hay la auditoría de sistemas o la auditoría de sistemas de información. ¿Sí? Entonces, básicamente, en la auditoría de sistemas de información, lo que se hace es que se verifica que se esté cumpliendo el gobierno de TI. ¿Sí? Entonces, cuando decimos del gobierno de TI, ustedes ya saben que hay el gobierno y la gestión de TI, ¿no? El COVID se divide en dos. Pero a un nivel más específico, porque, por ejemplo, si decimos, quiero que verifiques que mi empresa, mi corporación, está cumpliendo con COVID-5, es muy amplio, en realidad es muy amplio porque teníamos que revisar todo de pies a cabeza. ¿Qué suele suceder? Generalmente las auditorías de sistemas son dedicadas por alguna necesidad. Entonces, eso vamos hoy día a ver, una primera parte. Ustedes van a hacer una primera parte en realidad, yo no. Ustedes la van a hacer. La primera parte va a consistir en identificar qué necesitamos para controlar en la organización. Es decir, yo les voy a decir una necesidad. La necesidad está el tema de los usuarios, ¿no? Ya les voy a ver cómo les planteamos. Tenemos una necesidad en el control de acceso a los usuarios, porque hay una sospecha o hay pruebas de que ciertos usuarios están haciendo transacciones que no les competen. ¿Sí? Esa es la necesidad. Entonces el trabajo de ustedes va a ser de identificar qué objetivos de la empresa, qué objetivos de TI, qué procesos, qué métricas deben de controlar. No les digo que las controlen porque aún no saben cómo hacer la pregunta, simplemente van a seleccionarlas del documento de COVID. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el trabajo para hoy, que les había puesto a las 10 de la noche, pero como me indican que se les está complicando por el tema del transporte, les voy a dejar para hoy día mismo, pero un poco más tarde, ¿sí? Pero para hoy se cierra. Y hay otra actividad para el día domingo que consiste en un informe, una investigación respecto a la relación específica entre COVID y ITIL. Ya vamos a hacer también a ver qué es ITIL. Ese está para el día domingo. Sí, entonces les anticipo, ¿no?, lo que vamos a hacer hoy día. Bien, entonces primero vamos a recordar lo que era COVID, ¿no? Recuerden que vimos lo que es COVID, pero quizás no vimos el concepto, que en realidad son los objetivos de control para la información y tecnología relacionada. O sea, el COVID básicamente me dice qué debo controlar, qué debo apuntar, ¿sí? ¿Qué objetivos debo verificar? ¿Con qué metas? ¿Con qué métricas? ¿Sí? Y me sugiere ciertas prácticas, pero muy generales. Eso es lo que es COVID y es lo que estamos viendo. Por otro lado, tenemos nosotros, aunque me salto un poquito acá, lo que es ITIL. Sí, ITIL en cambio es la tecnología de la información, perdón, la biblioteca de la infraestructura de tecnología de la información. Al decir biblioteca es como decir una guía. O sea, aquí está todo lo que necesitamos para trabajar con una buena práctica en las tecnologías de la información, en la infraestructura. Es decir, ITIL en cambio me dice cómo hacer paso a paso, ¿sí? Entonces, por eso se dice que los dos se relacionan. El uno COVID me indica qué hacer para los objetivos de gobierno y de gestión, y en cambio ITIL me dice cómo hacerlos, paso a paso, ¿sí? Entonces, recordando lo que vimos COVID, las áreas primero de gobierno y de gestión, que COVID-5 es quien divide estas áreas prácticamente. La parte de gobierno consiste en orientar, evaluar y supervisar, ¿sí? Y la parte de gestión tiene otros dominios que son planificar, construir, ejecutar y supervisar. Entonces,
aquí está claro cómo se divide COVID. Dentro del dominio de evaluar, orientar y supervisar, que ustedes ya algo por ahí hicieron o leyeron a cada proceso, sí podemos resumir que este dominio de EDM, evaluar, orientar y supervisar, es un dominio de gobierno. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Asegura que los objetivos de la empresa sean logrados, evaluando las necesidades de los interesados, ¿sí? Recuerden lo que son los interesados, ya habíamos visto, son los famosos stakeholders. ¿Quiénes son los interesados? A todos los que les compete o les afecta que se cumplan los objetivos de TI, ¿sí? Desde la parte interna hasta la parte externa, habíamos visto, ¿no? Entonces, esos son los interesados. Dentro de esos procesos teníamos el EDM 01, 02, 03 hasta el 5. El 01 dice asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno. Aquí básicamente dentro de este dominio, este primer proceso me asegura los objetivos que me pide que cumple van a garantizar que exista el marco de referencia de gobierno. O sea, va a preguntar, ¿existe gobierno de datos? ¿Tienen las debidas políticas? ¿Tu plan estratégico se vincula o apoya el plan estratégico de la empresa, etcétera? ¿Sí? A este nivel. El segundo dice asegura la entrega de beneficios, es decir, asegura que los beneficios de TI tengan valor para la empresa. Tercero, la optimización del riesgo, ¿sí? Como en todo lado va a haber riesgo, en todo proceso, en toda transacción, pero lo que hacen aquí es tratar de minimizar. Este cuarto proceso verifica la optimización de recursos. ¿Sí? ¿Los recursos cuáles eran? Tanto los físicos, las de infraestructura, el hardware, el software, ¿sí? Así como los recursos humanos, también el conocimiento, todos esos recursos. Entonces, asegura que la empresa esté optimizando los recursos, es decir, para ciertas áreas, si requiere personal especializado, tiene que contratarlo si no lo tiene, ¿sí? Asimismo, para áreas más operativas o más básicas, no requiere tanto personal especializado y debe verificar eso. Esa es la optimización de recursos, ¿sí? Asegurar también la transparencia hacia las partes interesadas. Ese era un proceso que verifica que las partes interesadas, por ejemplo, los accionistas, los usuarios, los gerentes, los directores, sepan lo que está pasando en TI. ¿Qué puede pasar? Que de repente no estamos enviando informes regularmente o estamos tapando algún problema que existe o alguna deficiencia de tecnología que exista. Entonces, este proceso me ayuda a verificar que eso no pase, o sea, que exista transparencia. ¿Sí? Este era el dominio de gobierno, por una parte lo que es gobierno. Luego ya viene la parte de la gestión. ¿Sí? Entonces ya viene el siguiente dominio que es alinear, planificar y organizar. Recuerden que no coinciden las iniciales porque están en inglés, ¿sí? Pero no es problema que no necesariamente tienen que aprenderse en español, pueden aprenderse en inglés. Dice, cubre las estrategias y las tácticas que tiene que ver con identificar la manera en que TI puede contribuir mejor con los objetivos del negocio. O sea, aquí directamente se alinea con la empresa, ¿no? En este dominio. Se alinea completamente con la empresa para una adecuada planificación y organización. Es importante que la realización de la visión estratégica requiera ser planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí es que el objetivo estratégico que tiene la empresa dentro de TI, mejor dicho, el objetivo de TI apoya el objetivo estratégico de la empresa. Y esto debe ser comunicado, socializado. Deben tener conocimiento desde las esferas más altas, desde los accionistas, la mesa, la junta directiva, hasta la parte inferior, hasta la gente operativa. ¿Sí? Entonces, este dominio se va a enfocar mucho en este tema, en planificar, en alinear a la empresa. Por eso, miren, habla sobre gestionar el marco de gestión, gestionar la estrategia de la empresa de TI, gestionar la arquitectura empresarial. Esto de la arquitectura empresarial son los puestos, es decir, si en el área de help desk o de call center, de llamadas de soporte de usuarios, necesitamos 5 personas, este proceso me va a indicar, me va a justificar que necesitamos 5 personas. ¿Sí? Puede pasar que haya demasiada gente, cuando en otra área hay más necesidad. O puede pasar que haya poca gente cuando se requiere más personas para este puesto. Y a veces suele pasar eso, ¿no? Mientras no pasa algo, la gente a veces se sobresaturan de trabajo y como nadie se quejó,
aparentemente todo está bien, pero no es visible para la parte corporativa o para más arriba. Entonces, este proceso sí gestiona adecuadamente la arquitectura empresarial, los puestos, que cada puesto dentro de TI tenga lo necesario. La innovación, el cambio constante, ¿no? Toda empresa debe cambiar, y más aún siendo apoyada por TI. Gestionar el portafolio. El portafolio es todo lo que ofrecemos a la empresa. Por ejemplo, el área de TI, señorita Sinchiguano, señorita Güera, señor Miñaca, que nos brinda con su presencia. Creo que acabó de llegar. ¿Qué es qué entienden por el portafolio de TI? ¿Qué nomás ofrece TI a la empresa, ¿no? A la empresa donde labora. Señor Miñaca, ¿qué opina? Bueno, en portafolio ofrecerían todos los proyectos que en conjunto que tiene la empresa. Ya. Todos los proyectos de software, ¿no? Proyectos de software, proyectos, por ejemplo, servicios, ¿sí? Todo lo que brindamos hacia la empresa. ¿Qué brindamos TI? Desde soporte de usuarios, brindamos mantenimiento de software, brindamos desarrollo de software, brindamos mejora de procesos, todo lo que brindamos infraestructura estable, todo lo que el área de TI está aportando hacia la empresa. Ese es el portafolio. Ya, gestiona el presupuesto y los costes, ¿no? Este proceso, en cambio, verifica que lo que gasta TI y los costos sea adecuado a lo que requiere, ¿sí? Y se gestiona de forma adecuada. Incluso esto ayuda bastante para las empresas que no suelen estar o son muy reacias a apoyar o adquirir tecnología, porque lo consideran aún un gasto. Pero en cambio, este proceso ya les va indicando que ¿con qué se vincula este gasto? ¿Sí? Por ejemplo, si son computadoras para vender, lo más óptimo es que la venta sea estable. ¿Sí? Entonces, ¿qué ayuda a hacer el proceso estable? Tener buena tecnología. Entonces, esto gestiona el presupuesto y los costes. Gestiona los recursos humanos, este dominio también, así como les hablaba, todo el conocimiento, el know-how, y las relaciones. Las relaciones ¿entre qué? Entre las diferentes áreas de TI con las demás áreas. ¿Sí? Suele pasar también que el área de TI a veces suele ser mal vista. Es mal vista porque no han llevado un adecuado gobierno de TI. Por ejemplo, si hay un cambio en una aplicación, un cambio trascendental que va a cambiar, por ejemplo, el usuario, pónganse en este papel ustedes. Ustedes todos los días abren Word, me invento, ¿no es cierto? Archivo, guardar como ponen, ya terminan archivo, guardar como. De repente un día están cansados, estresados y les cambiaron el archivo guardar como. Ya no está en el guardar como en archivo, sino ahora está en la opción de ayuda, ¿sí? Entonces, ustedes como usuarios, ¿qué sienten en ese momento cuando les cambian la opción? O sea, tocaría adaptarnos a la actualización. Claro, se adaptan, pero ese momento cuando estás estresado, estás cansado y ya De te ibas cierta a la casa. manera, de cierta manera es como que frustrante, se puede decir, en ese momento porque ya tenías de ese modo definido y que cambian en el último momento y encima con ese estado. Exactamente. O sea, no son malos los cambios, ¿no? Pero tú en ese momento diriges toda tu ira hacia la gente de TI, a los de, ¿quién de sistemas me cambió? Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llevaron una planificación. No es malo los cambios, simplemente los deben hacer como debe ser. Por ejemplo, ¿qué me dice COVID? Me dice, primero, ya van a ver los procesos en las prácticas, los cambios se deben verificar, es decir, ya una vez que he hecho un cambio el área de TI, se debe crear un ambiente de pruebas para verificar que todo esté bien y crear todos los casos posibles. ¿Sí? Es decir, si es una nueva compra, hay compras de diferentes tipos de proveedores, de diferentes precios, diferentes tipos de pago. Todo se debe verificar. Una compra a contado, una compra a crédito, una compra con tarjeta, una compra con Bitcoin, que si yo me invento. Todo. Una vez que se ha aprobado eso, se debe pasar a la socialización con los usuarios y capacitaciones. Entonces, si a usted le iban a cambiar la opción de guardar como hacia la opción de ayuda, usted debe haber recibido una capacitación y en esa capacitación un acta y usted debe haber firmado.
de tal manera que usted confirma que asistió a la capacitación y le socializaron el cambio que va a haber. Con esto, usted ya tiene en mente. Entonces, si viene ahora sí el día que usted necesita y se da cuenta que le cambiaron la opción, ya no tiene esa reacción. ¿Por qué? Porque primero ya fue capacitado. Incluso si se olvida, que no suele pasar, pero puede darse que a veces hay áreas problemáticas, le dice, no, pero a mi gente no la capacitaron. No, aquí está el acta de invitación y el acta de asistencia de quienes vinieron. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso correcto de hacer un cambio. Y obviamente luego se toma en cuenta fechas, procesos que no afecten al proceso crítico de la empresa, que es la producción. Si la empresa se dedica a vender chocolates, el proceso de venta de producto terminado de chocolates es el principal. Entonces, este cambio que tiene que hacer el sistema, en lo posible, no debe afectar ese proceso. Deben buscar tiempo donde no están haciendo el producto terminado o tiempo donde estén dando mantenimiento a los equipos de tal manera que se pare el proceso o tiempo donde, qué sé yo, donde se logra un acuerdo cuando ya se ha cumplido con toda la producción para el mes o la semana, como lo hagan. Entonces dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya tenemos tiempo porque ya tenemos una ventana de tiempo porque la producción ya se terminó. Entonces, es cuestión de hacer eso. Entonces, esta cuestión, todo esto nos indica COVID. Cómo hacer estas pequeñas cosas que a veces, por no hacerlas bien, el área de TI es mal vista. ¿Sí? Y así que así, a veces hay cosas que se salen de las manos, pero mientras tengas un mayor porcentaje de aceptación, está todo bien. Ya, entonces tenemos otro dominio que este es el dominio del alinear, planificar y organizar. Tenemos el dominio de construir, adquirir e implementar. ¿Sí? Aquí clarito dice construir, es decir, desarrollar algo que no está hecho. Adquirir, no siempre es bueno o más, o el beneficio, el análisis costo-beneficio no es tan favorable para construir. A veces nos conviene adquirir, mejor comprarlo. ¿Sí? Entonces todo depende del análisis e implementarlo, lo que les decía. ¿Sí? Entonces aquí dice, la gerencia con este dominio pretende cubrir que los nuevos proyectos generen soluciones. Es decir, los nuevos proyectos se refiere a nuevo software, nuevo ERP, nuevas herramientas, ¿sí? De análisis, todo lo que tenga, todo lo que esté dentro del portafolio de TI para la empresa. Entonces, que esos proyectos generen soluciones que satisfagan las necesidades del negocio. ¿Sí? Que sean entregadas en tiempo y dentro del presupuesto. Es decir, que se cumpla con las fechas. Que los nuevos sistemas, una vez implementados, trabajen adecuadamente. Miren, eso es aquí. Que los nuevos sistemas, una vez implementados, trabajen adecuadamente. Y que los cambios no afecten las operaciones actuales del negocio. Permítame un segundito, por favor. Ya. Gracias. A ver, entonces, este dominio, como les decía, básicamente gestiona todo lo que tiene que ver con el portafolio que ofrece TI hacia la empresa. Dice, con el fin de cumplir una estrategia, es decir, asegurar que las tecnologías funcionen, en otras palabras. ¿Dentro de qué? Dentro de la construcción o desarrollo, dentro de comprar algo y de implementarlo. ¿Sí? Dice, proporciona soluciones y las desarrolla para convertirlas en servicios. ¿Sí? Entonces aquí entra todo lo que tenía que ver con desarrollo de software, con compra de software, con implementación de estos software, con, qué sé yo, con nueva infraestructura. ¿Sí? Mira, aquí qué dice, por ejemplo, gestionar programas y proyectos. ¿Sí?
Entonces, aquí básicamente, si necesitamos un nuevo sistema de ventas, un nuevo sistema CRM, que es un gestión de recursos con el cliente, un sistema de ventas, o sea, este proceso lo va a verificar que se cumpla adecuadamente este CRM. ¿Sí? Gestionar la definición de requisitos. ¿Qué debo cumplir para entender específicamente lo que requiere la empresa? Recuerden, en un proyecto, en un desarrollo, lo más importante es entender los requisitos, porque de ahí parte. Si no entendemos los requisitos, si no logramos que el área requirente nos transmita en realidad lo que necesita, ¿sí? Entonces luego el proyecto va a ser un fracaso, porque ya ellos dicen, sí, sí, eso es, listo, y cuando ya estamos haciéndolo, ya estamos a medio trabajo, dice, no, es que creo que ahí no va a funcionar. Peor aún, cuando ya está al final el desarrollo hecho, dice, no, es que eso no es lo que necesitamos. Entonces, este proceso nos indica también, ¿sí? ¿Cómo me indica? Porque me va a tener procesos, me va a dar metas de TI que va a cumplir, me va a dar metas de proceso que debo cumplir, me va a dar prácticas, me va a dar métricas, entonces yo puedo medir si se está cumpliendo adecuadamente o no. ¿Sí? Gestionar la identificación y construcción de soluciones. También, no es lo mismo, verán, el área de TI es un área muy crítica que debe optimizar sus recursos. Si, por ejemplo, tenemos muchos procesos en la empresa y de repente alguien dice, ayuden, manda un mail, así bien informal, dice, necesitamos un sistema de inventario, qué sé yo ya. Entonces, no es que el área de TI viene y dice, ah, sí, claro, en otra semana te lo tengo. No, no somos, no, el área de TI no trabajamos así. ¿Cómo trabajamos? Primero, está bien, haz tu requerimiento formal. Hay un formulario que se llama formulario de requerimiento tecnológico, tal. Y nos vamos a reunir el comité de TI para analizar y aprobar tu requerimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas áreas, muchos jefes, muchos directores que a veces piden cosas que no necesitan o que no son prioridad. ¿Sí? Entonces, ¿quién se reúne en estos comités de TI? Se reúnen la gente de TI, la gente de talento humano, gente de presupuestos, de diversas áreas. ¿Y qué? Y analizan el requerimiento, ¿sí? Es decir, identifican el requerimiento y dicen, a ver, ¿este requerimiento le aporta valor a la empresa o no? Y alguien dice, verán, actualmente están trabajando con otro sistema, por ejemplo, ¿no? Que les funciona muy bien, sino que quieren ellos, por la moda de gerencia que se llama a veces, quieren tener la última tecnología más vistosa, más visual. O sea que estaba pidiendo algo simplemente por verlo más bonito. Negado. ¿Por qué? Porque no está aportando ningún valor a la empresa. ¿Sí? Entonces, así funciona y este proceso ayuda a esto. Gestionar la identificación y construcción de soluciones. Gestiona la disponibilidad y la capacidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Que la tecnología esté siempre disponible y la capacidad, hablando aquí de recursos humanos, hablando aquí de hardware, de todo lo que tiene que ver con la capacidad para apoyar que la tecnología esté disponible. Gestiona la introducción del cambio organizativo. ¿Sí? Generalmente siempre existen cambios, siempre existen en la empresa innovaciones, entonces aquí básicamente apoya los procesos de cambio. Gestionar los cambios se refiere, ya es netamente a los cambios en software, ¿sí? Entonces la gestión de cambios es como una especie de versionamiento, se llama en COVID. ¿Sí? Entonces aquí dice, la versión, también entra el tema de la capacitación, el tema de la socialización, dice, a ver, mandan primero un comunicado, un mail a todo el mundo, dice, hasta tal fecha funcionará esta versión. Y aquí, de tal fecha a tal fecha, se realizará una capacitación. De tal fecha a tal fecha se realizará la implementación. Y así se gestionan los cambios. Luego que se gestiona el cambio, se gestiona la aceptación del cambio. Es decir, el usuario debe aceptar. Luego que ya está el cambio y un tiempo prudente de seguimiento del software, que esté todo bien, si asimismo se envía actas, se hace firmar actas a los usuarios de aceptación de que todo está bien. ¿Sí? Gestiona el conocimiento. Es decir, la empresa no puede depender de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué suelen hacer generalmente las empresas? Logran
para que si alguien, por ejemplo, conoce muy bien de un sistema, por ejemplo, la señorita Tatiana y la señorita Güera, me parece que trabajaban en algo de tecnología, me dijeron, ¿sí? ¿Qué pasaría si ellas se enferman? ¿O qué pasaría si ellas tienen que irse de vacaciones? ¿Quiénes les van a reemplazar? Si solo ellas conocen lo que están haciendo, ¿sí? Si ese, no digo que sea el caso, no, pero si ese sería el caso, quiere decir, si no hay nadie más que conozca o que le pueda reemplazar temporalmente a estas personas, quiere decir que no están gestionando bien el conocimiento, ¿sí? Entonces, este proceso lo que ayuda también es saber en la parte del conocimiento y poder crear backups, crear líneas de carrera que se llaman, ¿sí? Y tener más, se podría decir, habilidad para poder hacer o para poder compartir el conocimiento con otras áreas. Incluso, por ejemplo, miren, la propia metodología no es egoísta, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, lo que yo hago, yo solo sé y no te voy a enseñar porque si no me quitas el trabajo. No es así, señores. En la práctica es al contrario. Mientras ustedes más comparten la información, ustedes se podría decir que de alguna manera se valoran más. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comparten la información, primero aprenden más. Luego, como ya ese conocimiento ya lo obtienen, automáticamente se sienten motivados hacia lograr nuevos conocimientos. Incluso miren qué pasa en las corporaciones. Cuando alguien quiere ascender, ¿sí?, de puesto y hay una oportunidad, si no hay un backup, alguien que le supla lo que esa persona está haciendo, no puede ascender. ¿Por qué? Porque la persona que va a ascender debe garantizar que alguien tiene el conocimiento en línea de carrera y le va a reemplazar. Mira, así de tan, o sea, que le obligas a compartir su conocimiento. Otro proceso que tenemos es gestionar los activos. Eso tiene que ver todo lo que tenga que ver con propiedades, activos de tecnología. Aquí entran cada portátil, cada mouse, cada teclado, cada servidor, cada rack, todo, ¿sí? Todo y una gestión adecuada, ¿sí? Viendo lo que cumple su vida útil y toda esta cuestión, gestionar los activos. Gestionar la configuración es básicamente la parametrización, ¿sí? Cómo llevar o mantener una adecuada parametrización del software, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede caer esto? Por ejemplo, en las actualizaciones de servidores, por ejemplo, en las actualizaciones de cambios en bases de datos, en los triggers que lanzan, qué sé yo, ciertos índices. Por ejemplo, hay sistemas, como yo les decía, que hay un sistema principal en la empresa y que todos los demás sistemas alimentan ese sistema principal. Entonces, como es tan usado a nivel nacional, no podemos actualizar instantáneamente ese sistema con los demás cambios. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace, por ejemplo, como son sistemas que alimentan al principal, se hace una configuración de, qué sé yo, cada 20 minutos una actualización. El update dura unos 5 minutos y luego otro 20 minutos otra actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos saturar los servidores, ¿sí? Y cuando la información es ingente, es demasiado grande, suele pasar esto. O sea, no es como que yo me compro un equipo con 64 GB de RAM, 2 teras y no funciona así. Por más que los equipos sean buenos, la información, el flujo de la información puede llegar a saturar una red, ¿sí? Puede llegar a saturar una red. ¿Y qué pasa cuando se satura la red? Simplemente se bloquea todo y ya no hay procesamiento. O sea, es como, por más que tengan las máquinas buenas, no pueden procesar, porque los sistemas se cuelgan, porque no hay demasiada saturación en la red, ¿sí? Entonces, esto básicamente es la configuración con este proceso de acá. Con el dominio de entregar, dar servicio y soporte, ¿sí? Se involucra la entrega en sí de los servicios. O sea, cómo vamos a entregar el servicio o la prestación del servicio, ¿sí? La administración de la seguridad y de la continuidad, el soporte de los usuarios, la administración de los datos y las instalaciones. Es decir, cuando entregamos el servicio, lo podemos entregar de varias formas. Uno, por ejemplo, si me llaman a pedir una ayuda a soporte, ¿cómo entrego ese servicio? Me identifico, le ayudo a comprender cuál es el problema y le doy la solución, ¿sí? Otro, el servicio puede ser el requerimiento de un desarrollo de software. Entonces, ¿cómo le entrego el software al área que lo pidió, al usuario? Le entrego probado, le entrego validado, le entrego firmado, le entrego capacitado al usuario, todo eso. Ese es el servicio. Por eso se llama entregar,
dar servicio y soporte, es decir, de aquí en adelante una ayuda respecto a eso. Pero se debe tomar en cuenta la administración de la seguridad y de la continuidad. Si ustedes vieron, estoy seguro que vieron seguridad de la información. En seguridad hay tres, bueno, ahora son 4 elementos principales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y ahora por el tema de los usuarios salió la autenticidad. ¿Sí? Entonces todo eso se debe tomar en cuenta para poder entregar. O sea, yo entrego un servicio, un programa, pero que cumpla los temas de seguridad. Sí, y que cumpla los temas de continuidad también, es decir, que le garantice que va al usuario a estar disponible el tiempo que lo requiere. Si el sistema es 24/7, pues el sistema, el usuario lo necesita 24/7, el sistema debe estar disponible 24/7. ¿Ahí qué se debe aplicar? Sistema comunicación backup, servidor backup, en caso que se dañe el uno entre el otro, en caso de que sea un data center en la nube garantizado, que si se daña pasa el otro, que si se daña el de Colombia pasa el de Miami y así. O sea, ya depende de lo que se requiera. El soporte de usuarios que les mencionaba y la administración de los datos y de las instalaciones operativas. Es decir, como TI, yo debo entregar un programa, un proyecto, un software, pero este debe cumplir con lo que el usuario requiere. Es decir, no es que le entregue un software probado, es muy eficiente, el software es el mejor de los programas que hay para ese tema, pero van a una máquina donde no se ejecuta. O sea, ¿por qué? Porque no tiene buenas características. Entonces, todo este tema de las instalaciones también se debe validar y se verifica con este dominio que es entregar, dar servicio y soporte. ¿Sí? Aquí gestiona las operaciones. ¿Qué son las operaciones? ¿Sí? Todo lo que hace o lo que entrega este TI. Por ejemplo, TI apoya para las compras, TI apoya para las ventas, TI apoya para la producción, para el alquiler. Todo eso son operaciones que realiza la empresa, pero TI gestiona esas operaciones con la tecnología. Gestionar peticiones e incidentes de servicio. ¿Sí? Entonces aquí los temas de incidentes, por ejemplo, ¿cuándo es un incidente? Cuando el usuario me dice, me levanta el teléfono, me llama a la mesa de call center, a la mesa de ayuda, y dice, no tenemos el sistema. Puede haber varios tipos, ¿no? Puede ser que no se abre, puede ser que se abre y se cuelga, puede ser que al momento de guardar da un mensaje de error de base de datos, etcétera. Esos incidentes, sí, esos incidentes este proceso indica cómo gestionar. Es lo que les hablaba alguna vez. Aquí ya va el tema de la mesa de ayuda, ¿no? Si es algo básico, por ejemplo, si es Word, Excel, va al nivel 1, al soporte 1, porque es básico. Pero si es algo ya más especializado, va al nivel 2 porque ya hay una persona especializada en eso. Si aún es algo más especializado, más general, va al nivel 3. ¿Sí? Por ejemplo, si se dañó el programa Excel, no se abre. Entonces llaman a soporte y les reinstalan, les instalan, le ponen la licencia, lo que sea. Pero si la base de datos del sistema de ventas no está o está bloqueada o el sistema al momento de guardar sale un error de base de datos, ellos ya deben llamar a ese nivel 2. Porque así como hay el sistema de ventas, hay muchísimos otros sistemas. Entonces no puede haber una persona encargada de todo eso. Entonces al nivel 2 llaman a la persona que justo está pendiente o encargada de tal sistema puntual y él les da una solución. ¿Sí? Por el contrario, si el tema no es de a nivel 1 ni a nivel 2, es a nivel 3. Es algo más general. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Que la comunicación se fue a nivel de toda la provincia o no hay sistema en todo Santo Domingo. Es más general. Entonces llaman a un nivel 3 que generalmente es el encargado de comunicaciones o redes y comunicaciones. Ellos tienen el contacto con los proveedores y dan una solución. Sí, y así se van gestionando las peticiones y los incidentes. Este proceso me ayuda a identificar eso. Este proceso de gestionar problemas tiene vinculación con lo de arriba. Sí, ahí me indica cómo yo puedo dividir, filtrar, ¿sí?, los requerimientos que tengo. Gestionar la continuidad. ¿Sí? ¿Cómo doy continuidad a la tecnología? Es decir, lo que les decía, si dependiendo de la información crítica que se maneje, no todo es crítico, ¿no? Como les decía, un proceso crítico es el proceso principal de la empresa, por ejemplo, de vender o de crear productos. Entonces, si yo no dejo de crear productos, estoy perdiendo a cada segundo. Debo darle continuidad a ese proceso.
Por el contrario, si tengo por ahí un sistema biométrico que sirve para que los usuarios timbren, ¿sí? Claro, es un control de talento humano para que se cumplan las políticas de estar puntuales en los horarios de trabajo, pero no es crítico. ¿Sí? No es crítico, ¿por qué? Porque si se cuelga el servidor y viene en una hora, no pasa nada, la persona que hace el control lo descarga en una hora. Pero en cambio, si estamos vendiendo y se cuelga una hora el servidor, hace que una hora la gente se ponga la cola y se crea un caos. Sí, entonces todo eso de la continuidad me ayuda a identificar qué sistemas deben tener continuidad. Dice, gestionar servicios de seguridad. Todo lo que tenga que ver con seguridad, aquí entra incluso la parte física de los data centers, la parte lógica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con seguridad. Gestionar controles de proceso de negocio. Esto ya es un poco más específico, detallado. ¿Cómo yo apoyo a los controles que existan en el negocio? Por ejemplo, con los sistemas, como les decía, a veces ningún sistema es correcto, ¿no? Hay muchos sistemas que, por ejemplo, sobre todo cuando los adquieren, son personalizables. Cuando los realizaron, tenían una naturaleza, se podría decir una idiosincrasia en otro país, pero aquí es diferente. Entonces, cuando hay estos problemas con que los sistemas no logran controlar todo, entran la gestión de control de procesos. Es decir, si yo, por ejemplo, el sistema lo compré de Brasil, ¿sí? Y en Brasil venden cierto producto por kilos, ¿ya? Y viene a Ecuador, y Ecuador lo personalizaron para que venda por libras. Entonces no hay el control de si las libras están correctas. Me invento, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo tener un control, lo que se llama esto es un control compensatorio para verificar que en verdad se está haciendo bien la venta por libras. ¿Sí? Y eso lo debe gestionar, eso lo gestiona COVID, de tal manera que entre una auditoría, los auditores de sistemas vienen y se apoyan con lo que dice este proceso de ESC 06, y si está todo lo que dice en el proceso, chévere, ellos pasan. Pero si no, comienzan a pedir información. ¿Y por qué no hicieron esto? Por ejemplo, ¿y por qué no tienen el control compensatorio? ¿Y por qué no crearon el sistema para un control compensatorio? Porque el sistema principal no logra controlar eso, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a quién lo observan? Primero lo observan al dueño del proceso, al dueño de la venta, por ejemplo, al área de ventas o al gerente de ventas. Luego, la observación va cayendo a quien va arrastrando hacia los demás. ¿Sí? El área de ventas debe gestionar que se haga el sistema de control compensatorio para que se cierre el ciclo y se eviten robos o se minimice el riesgo. Entonces, ahí le pasa a quién? A tecnología. ¿Sí? Entonces, todo esto nos indica COVID. Miren que es muy interesante cuando se va ampliando el abanico, ¿no? Es muy general. Por último, tenemos el dominio del supervisar, evaluar y valorar. ¿Qué supervisamos? ¿Qué evaluamos? ¿Qué valoramos? El rendimiento y la conformidad. Es decir, el rendimiento se dice que es en campo, ¿no? Si el software está funcionando para vender, por ejemplo, si en Navidad que tenemos, por ejemplo, mayor pico de usuarios, si es donde hay full gente, funciona bien y no dio ningún inconveniente, se dice que está cumpliendo con el rendimiento. La conformidad es si el usuario está acorde a la interfaz, le gusta la interfaz, siente que es intuitiva, amigable, siente que es confiable, que cumple con lo que se requiere, esa es la conformidad. Esto mide este dominio, el rendimiento y la conformidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Este dominio permite recolectar, validar y evaluar métricas y objetivos de negocio, de TI y de procesos. O sea, me permite evaluar, recolectar lo que está cumpliendo. ¿Cómo yo recolecto? Pregunto, ¿no? ¿A quién pregunto? Ahí se ve en la matriz RAS y la responsabilidad, la que les indicaba la clase anterior. Ahí se ve a quién preguntar. Entonces se recolecta estas inquietudes, se valida y se verifica las métricas y si cumple o no los objetivos de negocio, de TI y del proceso. Recuerden que cada proceso también tiene su objetivo. Entonces, este dominio permite supervisar que los procesos se están realizando acorde al rendimiento acordado y conforme a los objetivos y métricas, y que se proporcionan informes de forma sistemática y planificada. Es decir, primero recolecta, valida las métricas que se cumplan los objetivos de TI y de procesos, supervisa que estos procesos se están realizando acorde a lo acordado, ¿sí? Conforme a las métricas, es decir, conforme a lo que dice COVID, y
que se proporcionen informes de todo esto. Este dominio ayuda bastante a la transparencia. ¿Cuáles son los procesos? Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y la conformidad. Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno. Este sistema de control interno se refiere a todo lo que tiene que ver con controles de transacciones, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con evitar robos, cumplir que el inventario, que lo que yo envié, que la cantidad que envié de producto a cierta bodega sea la misma cantidad que llega allá, porque si no es la misma, si es menos, ¿qué pasa? Algo está pasando, se están robando, ¿sí? Si es más, algo está mal también. ¿Por qué? Porque nunca puede ser más. O sea, el producto no puede parir lo que se dice, ¿no es cierto? Solo o puede llegar igual o quizás por alguna naturaleza puede llegar menos. Por ejemplo, ¿cuándo puede llegar menos? Cuando, por ejemplo, si son juguetes, si yo envío 20 juguetes de una bodega a otra, van a llegar los 20 juguetes. No es que va a llegar 19 juguetes y medio, ¿cierto? Pero si en cambio, si lo que yo envío es un poquito más orgánico, que depende más de otros agentes, por ejemplo, eh, una harina, no sé, se me ocurre harina de pescado, por ejemplo, al granel, en camiones. Si esta harina está húmeda, pesa un poco más. Entonces, al momento que se está enviando, tiene un peso, pero al momento que se está recibiendo, tiene otro peso, un peso inferior. ¿Sí? Dependiendo de la diferencia de peso que existe, es aceptable. ¿Por qué? Porque el sistema ya controla esas variedades, esas dispersiones que se podrían dar, porque estamos hablando de un producto orgánico. ¿Sí? Entonces, todo esto de control, todo esto se toma en cuenta en lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Si ustedes recibieron, no sé si recibieron esta carrera de contabilidad, dentro de contabilidad existe el área de control interno. ¿Sí? Control interno está para hacer cumplir los procesos tal cual de acuerdo a las políticas, sobre todo los transaccionales, los que de por medio tienen que ver con valores monetarios. ¿Sí? Este último proceso dice supervisar, evaluar y valorar la conformidad, es decir, que los usuarios que solicitaron, los usuarios externos, porque aquí dice requerimientos externos, estén conformes con lo que solicitaron. ¿Sí? Entonces, este ha sido el resumen de los dominios de COVID. No vamos más a detalle porque, como ustedes ya vieron, es más que todo entender el documento. ¿Sí? Entender el documento. Ahora, vamos a ver brevemente qué es ITIL. Si bien COVID, lo que acabamos de ver, es me indica qué hacer, si me indica qué hacer. En cambio, ITIL me va a decir cómo hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí incluso dice, COVID e ITIL han sido utilizados por muchos años por los profesionales de tecnología de la información en la gestión de TI. ¿Sí? O sea, los dos, siempre los dos tienen que ver. ¿Por qué? Porque son una base robusta para la gobernanza y la gestión de servicios de TI. Entonces, COVID, como ya vimos, se preocupa principalmente en orientar a las organizaciones en la implementación, operación y mejora de todos los procesos de gobernanza, o sea, de gobierno y de gestión de TI, ¿sí? Apoyados en los 5 dominios que acabamos de ver. ¿Sí? En cambio, ITIL ofrece orientaciones de buenas prácticas para la gestión. Es decir, que si COVID, por ejemplo, me dice cómo adquirir el software adecuado para el requerimiento, ITIL me dice qué hacer para adquirir el software adecuado, qué medir, qué verificar. Así a ese nivel está. Entonces, ITIL dice, orientaciones de buenas prácticas para la gestión y ejecución de servicios bajo la perspectiva de la generación de valor. ¿Sí? Entonces, siempre ITIL me va a dar cómo hacerlo, pero tareas basadas en las buenas prácticas o actividades basadas en las buenas prácticas para que le dé valor al negocio. Si habíamos dicho que era valor, valor es todo lo que le represente un beneficio a la empresa. Puede ser en dinero, puede ser en ahorro de dinero, puede ser en mejora de procesos, todo lo que le represente un beneficio. Y la empresa está para lucrar, entonces todo va a relacionar directamente al lucro. Hablando de empresas industriales o de empresas comerciales. En cambio, si aplicamos esto
a una empresa del sector público, a una institución del sector público, el beneficio no va a ser dinero, ¿no? Sino va a ser mejorar el servicio. ¿Sí? Pero también se aplica a todo tipo de empresa, tanto del sector público como del sector comercial. El sector comercial, ahí entra la parte que tiene que ver un lucro, ¿no? La diferencia entre los dos puede ser descrita así, me dicen. Básicamente, COVID describe qué, o sea, claro, qué debo hacer. EITIL me describe cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta sería básicamente la diferencia de lo que es ITIL. Luego, en la siguiente clase, vemos un poquito más de ITIL. Ahora, van a hacer ustedes, ya de forma independiente, la primera parte de una auditoría. La segunda parte la vamos a ver más adelante, tocando con otro tema. ¿Sí? Entonces, la primera parte de esta auditoría va a consistir en utilizar esta cascada de metas. ¿Sí? Esta cascada de metas. Y editemos la tarea. Ahí está. Sí, auditoría de sistemas con COVID-5. Van a realizar un informe sobre a ver. Allá. Van a ponerse en el nombre, mejor dicho, en el rol de un auditor. Es decir, ustedes van a ir como auditor de sistemas, sí, y van a tener primero una necesidad, o van a tener el primer acercamiento con con quién los contrató. En este caso, vamos a hacer de cuenta que los contrató un área, los dueños, ¿sí? Un área externa a las áreas que se van a controlar. Entonces van a verificar el control de acceso de los usuarios, ¿sí? ¿Qué es el control de acceso de los usuarios? Es que si yo, por ejemplo, soy cajero, en el menú solo me permite ingresar al menú de caja, ¿sí? Si tengo que hacer un reporte, solo me permite ingresar a ese reporte, ¿sí? ¿Eso qué se llama? Eso se llama segregación de funciones. Es decir, cuando existe un cajero, la función cajero, y en el sistema se reflejan las opciones que únicamente necesita este cajero. ¿Qué suele pasar? Cuando una empresa no es muy formal o no tiene los procesos aún maduros, obviamente no va a cumplir con COVID, ¿no? Ni sabe que existe COVID. ¿Qué pasó? Entonces, primero decía ellos, por ejemplo, era una empresa pequeña que tenían el sistema y como suelen pasar, y a veces algunos alumnos cuando he desarrollado tesis, les pido que me indiquen cómo están ellos manejando la segregación de funciones. En el sistema dice, no, dice, solo tiene la cuenta administrador técnico que voy a hacer yo cuando se dañe la base de datos o algo. Y hay otra cuenta que se llama administrador, porque el dueño va a manejar la empresa, va a manejar el sistema. Ya, digo, ¿y qué pasa cuando este dueño se enferme? ¿Quién va a manejar la empresa? A ella le va a dejar que venda o que controle la prima, la sobrina. Ya digo, ¿y la prima o la sobrina también va a acceder a todos los módulos que tiene este dueño? No, dice, ella solo tenía que acceder a vender, porque el dueño tiene acceso a otros módulos. ¿Sí ven? Entonces, siempre se necesita una segregación de funciones, por más que sea un único usuario. Puede haber un supervisor, o un cajero, un vendedor, como se le quiere llamar. Entonces, esta es la necesidad que ustedes van a tener. Un control de accesos o una auditoría para verificar el control de accesos de usuarios, para garantizar la segregación de funciones. ¿Por qué? Porque en la empresa ficticia que vamos a hacer esta primera parte de la auditoría, ellos han detectado o tienen las sospechas de que cierto usuario está siendo muy hábil con el sistema y está manipulándolo a su conveniencia. Obviamente eso se da porque el sistema no tiene los controles adecuados, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les decía, si primero tenía un único usuario que sea administrador y luego la empresa ya fue creciendo y ahora ya no tiene un vendedor, tiene 3 vendedores y un supervisor. Tiene 3 vendedores, un supervisor de cajas y tiene además un gerente, ¿sí? Y todos trabajan con el mismo usuario. El riesgo es inmenso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos pueden hacer de todo. Entonces,
cuando las empresas se van creando así, escalando, y no hay una adecuada segregación de funciones, suele pasar esto con los sistemas. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Podría haber pasado que el cajero encontró una opción de habilitarse él mismo una eliminación, por ejemplo. Él puede vender, le imprime una factura y luego le cambia el ítem o algo pasa, ¿sí? De tal manera que no se va a reflejar en la impresión de la factura, pero sí se va a reflejar el cambio en el inventario, porque él va a estar haciendo algo mal habido. Entonces, esas sospechas hay. Y eso lo deben auditar ustedes. ¿Cómo lo van a auditar? Van a hacer la primera parte, que consiste... Muchas gracias. Alguien puso grabar. Yo me he olvidado de ponerle grabar. Ah, no, sí, le puse grabar. Casi me olvidé. Ya. La primera parte consiste en identificar las actividades y métricas que ustedes como auditores van a tomar en cuenta, ¿sí? Basándose en esta necesidad, en el control de acceso de usuarios para garantizar la segregación de funciones. ¿Por qué yo no les digo que no hagamos la segunda parte? Porque primero, no tenemos la empresa, ¿sí? Si no hay la empresa, no tenemos a quién consultarle, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la primera parte. Entonces, como sí tenemos el tema, ustedes van a analizar ese tema y van a identificar los objetivos de la empresa a los cuales este tema les atañe. Es decir, deben cumplir o se vinculan con este tema. Si yo quiero realizar un control de acceso de usuarios para garantizar la segregación de funciones, ¿qué objetivos de la empresa estoy topando o estoy vinculando? ¿Sí? Eso debo. Segundo, deben identificar los objetivos de TI que también se deben tomar en cuenta para apoyar estos objetivos de la empresa que yo he seleccionado. ¿Sí? Ahora me va a decir cómo lo hago. Está ya lo voy a indicar, incluso les pasé en la diapositiva, está hecho capturas, o pueden ir al documento catalizadores de COVID, ¿sí? El segundo documento que les di, ahí están las matrices para que puedan validar. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, una vez que se identificaron los objetivos de la empresa y los objetivos de TI, van a identificar los procesos catalizadores con sus respectivas actividades. Y por lo menos van a obtener se podría decir extraer una métrica. O sea que no la van a calcular aún porque no tenemos los datos. Pero lo que me tienen que hacer es decir, objetivos de la empresa para el control de acceso de usuarios, bla, 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 tales. Objetivos de TI, tales. Procesos catalizadores para controlar valga la redundancia, el control de acceso de usuarios para garantizar la segregación de funciones, tales. ¿Y qué métricas de cada proceso? Al menos una métrica, ¿no? Si quieren, pueden tener más, mejor. ¿Y qué métricas deben evaluar? ¿Sí? Y como dice aquí, el objetivo es identificar qué se debe medir en una empresa o organización para cumplir con este control de auditoría. O sea, ustedes van a iniciar la auditoría. No la vamos a complementar porque nos falta como quien dice, a quién auditar, ¿no? Pero esta primera parte la van a hacer. Entonces aquí, en las diapositivas, yo les pasé, tenemos primero, dice, identificar los objetivos de la empresa que se relacionan con la necesidad. Esos los pueden obtener en la figura 6. Aquí en la figura 4 se indica los objetivos de la empresa, se indica si son primarios o secundarios. En la figura 5 se indica los objetivos de TI, ¿sí? Basándose en las mismas dimensiones del cuadro de mando integral. Pero en la figura 7 ya aparecen, miren, las metas corporativas y las métricas, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué les estoy pidiendo primero? Identificar los objetivos de la empresa que se relacionan con la necesidad. La necesidad es el control de acceso a los usuarios. Entonces ustedes van a ir a la figura 6 y van a ir leyendo cada una de estas metas corporativas y van a ver en cuál cae este control de accesos de usuarios, ¿sí? Y van a identificarlas, ese primer paso. Eso está incluso aquí, ¿sí? Luego acá dice, incluso aquí les he detallado, identificar los objetivos de TI que apoyen a los objetivos de la empresa, están en la figura 7. ¿Sí? Van a identificar los objetivos de TI
que apoyan a los objetivos de la empresa que seleccionaron. Luego, identificar el o los procesos que se relacionen con la necesidad y seleccionar al menos una métrica relacionada con la meta de TI. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya deben ir al documento de los catalizadores. Este me parece que les di en la semana 2. Aquí está la teoría. Vamos a ver desde dónde cumplen los procesos catalizadores. Desde el capítulo 5, me parece. Aquí están 4 procesos catalizadores. Aquí están todos los procesos en la página 24. Y a partir, esta parte de las entradas y salidas aún no. Eso lo hacemos más adelante en otro tema. Y a partir de los procesos catalizadores, aquí, van a identificar qué procesos, ¿sí? ¿Qué procesos, como dice acá? Identificar el o los procesos que se relacionen con la necesidad. Entonces, ¿qué procesos? Primero los pueden ver acá. Para que no vayan así como yo. Aquí están. Identificar el o los procesos que se relacionen con la necesidad. Y luego van a cada proceso que han identificado y seleccionan al menos una métrica relacionada con la meta de TI. Por cada proceso. Pueden seleccionar al menos uno. ¿Sí? Pero van a seleccionar la métrica. ¿Cuál es la métrica? Es cómo voy a medirlo. Si, por ejemplo, si vamos al proceso app o al EDM01. Si voy al EDM01. Aquí está. Aquí está el EDM01. ¿Sí? Sí, selecciono, identifico el proceso. Por ejemplo, aquí tengo el proceso y voy viendo, digo, este de aquí, sí, me sirve para garantizar el control de usuarios, control de acceso de usuarios. Sí, identifico una métrica, por ejemplo, dice porcentaje de metas, la identifico, ¿sí? Por cada proceso. Si utilizo dos o más procesos, al menos una métrica por cada proceso. ¿Sí? Al menos una de estas por cada proceso, por cada uno de estos que identifique que me sirve para cumplir con el control de acceso de usuarios. Luego, con él o los procesos seleccionados, identifica al menos una meta de proceso con su respectiva métrica. Esta métrica es basándose en la meta de TI. Pero acá abajo tengo las metas de proceso. ¿Sí? Las metas de proceso. Y también debo identificar al menos una meta y obtener su métrica. Cuando yo digo identificar, quiere decir que lo deben sacar aparte. ¿Sí? Es decir, a mí me deben presentar objetivos de la empresa que que se debe cumplir o que apoyan, que se debe, objetivos de la empresa que tienen que ver con el control de acceso de usuarios para la segregación de funciones. Ahí me ponen cuáles ustedes han considerado que son los objetivos de la empresa que se vinculan con esta necesidad. Luego, me identifican los objetivos de TI. Los objetivos de TI también que apoyen que se cumplan los objetivos de la empresa ya seleccionados, ¿sí? Anteriormente. Luego, identificar al menos un proceso o los procesos que se relacionen con esta necesidad que tengo, el control de acceso de usuarios para la segregación de funciones. Y seleccionar al menos una métrica relacionada con la meta de TI. ¿Sí? Por cada proceso. Si seleccionaron dos o más procesos, le ponen una métrica al menos por cada proceso. 4. Con él o los procesos seleccionados, identificar al menos una meta de proceso con su respectiva métrica. Es decir, el proceso se pudieron dar cuenta que hay métricas relacionadas con la TI y hay métricas con las metas de procesos. Entonces,
Aquí está, miren. Hay metas relacionadas con las TI, deben coger una del proceso que seleccionaron. Y métricas relacionadas con la meta de proceso, deben también coger una meta y una métrica, al menos una. ¿Sí? Y eso me deben presentar. De tal manera que yo debo validar si en verdad lo que ustedes me están presentando me ayudaría a confirmar en el caso que sea afirmativo o negar en el caso que sea positivo que una empresa está o no está cumpliendo un adecuado control de usuarios para la segregación de funciones, perdón, control de accesos para la segregación de funciones. ¿Sí? Y me lo presentan eso en formato de informe. Pueden hacerlo en una matriz de Excel, pueden hacerlo en Word, como sea, pero me presentan en formato de informe. ¿Sí? Eso tenía estipulado hasta hoy día a las 10 de la noche, pero les vamos a dejar hasta hoy día, como de aquí salen hasta que lleguen a su domicilio, hasta hoy día hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces escucho si hay alguna interrogante, por favor, alguna consulta, comenten. Inge, disculpe, ¿sí me escucha? Sí, Antes sí. que... ya. Bueno, no sé si sería posible que nos deje hasta mañana al mediodía este trabajo. Es que como también nos está mandando de otras actividades que son un poco, de las otras materias que es un poco más teórica, entonces también tenemos que cumplir aquellas actividades. Ya, no hay problema, no hay problema. Hasta mañana a las 12 del día, entonces les dejo esa actividad. Muchas gracias, Inge. Ya, ya. Listo, pero ahorita ya van a comenzar a trabajar en esto y ya me indican su avance, ¿no? Sí, Listo. sí, vamos Entonces, a proceder. pongamos a trabajar en esto, por favor. Luego les voy a hacer una especie de lección, ¿no? A consultar. No es que vamos a hacer así. Tienen que todos dar el mismo esfuerzo para poder pasar la materia. Sí, listo. Les espero aquí y cualquier novedad me comentan. Ahorita vamos a tener un recesito de unos 5 minutos para que se puedan estirar también. ¿Qué tal? Verán, ¿están ahí? Inge, ¿sí me escucha? Sí. Inge, tenemos una duda con mi compañera respecto a la estructura de algo más, de cómo estructurar la información respecto a la necesidad. Es decir, nosotros solo le colocamos de acuerdo a los datos que lo obtenemos así solo en el Word, o usted dijo algo respecto al Excel, por eso estamos un poco confundidas cómo estructurar esa información. Ya, en realidad pueden hacerlo en Word nomás. Yo les decía, pueden hacerlo en Excel si quieren algo, una especie de tabla o matriz, pero no es necesario. Con que me digan, estos son los objetivos, estas son las metas, las métricas, etcétera, es suficiente, porque después yo les voy a ayudar a hacerlo un poquito más como objetivos de control. Pero ahorita lo que quiero es que las vayan identificando nomás. No importa el formato, en otras palabras, con tal que que se identifiquen, que me digan, estos son los objetivos de la empresa, esos son los objetivos de TI, esos son los procesos, esas son las actividades y esta es la métrica, así. Ok, Inge, muchas gracias. Ok.